Muy bien, si estuviste en nuestro servicio de aniversario en el auditorio cívico, ¿lo recuerdas? Sí, ahí estuvimos hablando, yo les hice spoiler, ya ven que me encantan los spoilers. Ahí les hice spoiler de la palabra que Dios nos había dado para el 2025. Dios ha sido tan bueno que cada año Dios nos revela una palabra profética para el siguiente año. Por ejemplo, en la pandemia, antes de que la pandemia se declarara como tal en el mundo, Dios nos había dado una palabra para el 2020 y la verdad es que yo no la había entendido mucho. En el 2019 estuvimos buscando a Dios para la palabra del 2020 y Dios nos mostró la visión de Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos. Y la verdad es que yo solo me quedé con cuando el Espíritu viene de los cuatro vientos, pero deseché la parte anterior de la visión y Dios nos estaba ya preparando para lo que venía, y en medio de un valle de huesos secos llamada pandemia COVID 2019 pudimos ver el Espíritu Santo venir de todo lugar. Yo creo que fue una temporada en victoria también, y así cada año Dios nos ha ido marcando la pauta. En el 2024 Dios nos dio la palabra Shalom, estuvimos hablando toda una serie de Shalom, y en el 2023 Dios nos dio una palabra que era restauración total y nos llevaba a entender esta metáfora del kintsugi, del arte japonés de la restauración de jarrones y otro tipo de objetos. Y yo creo que la palabra de Dios es tan fiel que nos ha ido preparando para la visión que Dios tenía para el año 2025. La visión del año 2025 es la palabra bienaventurados, ¿sí? Es la palabra bienaventurados, que aunque ya prediqué de eso en la sesión de aniversario, hoy, la sesión de hoy no se llama bienaventurados. La sesión de hoy tiene 3 títulos. La sesión de hoy se llama bien, la sesión se llama aventura y la sesión se llama 2. Sí, en conjunto dice bienaventurados, pero quiero explicarte por qué también va a aparecer en pantalla. Quise darle como un sesgo diferente y una explicación diferente. Fíjate cómo vemos la palabra, o cómo quiero que veamos la palabra bienaventurados. La vida o el proceso de nuestra vida con Dios empieza con esta palabra que es aventura. Es una aventura arriesgada e impredecible, donde ¿cuántos? 2. Tú y Dios deciden caminar juntos hacia lo desconocido. Desconocido para nosotros, para Él no. Pero Él nos revela paso a paso, ¿ok? Nos dice que estaremos bien, pero es desconocido. Dice con una fuerte convicción, es el camino correcto. Mira, la vida nos ofrece tantas opciones de dónde vivir, qué estudiar. Hay opciones de todo, en dónde trabajar. Hay demasiadas opciones en la vida, pero solo una es la correcta, y es: lo que sea que hagas, hazlo de la mano de Cristo Jesús. El camino correcto es cuando decides caminar con Él. Dice, lo que sucederá es inevitable, o sea, las cosas tienen que pasar como tienen que pasar. Es inevitable, pero todo será para bien. Y aunque sea difícil, completaremos la travesía y al final llegaremos juntos, sanos y salvos, a nuestro destino. Eso es bienaventurados. Es un camino lleno de aventura, de cosas que no controlamos, de cosas que no alcanzamos a visualizar, pero no vamos solos, vamos con Cristo Jesús y tenemos la certeza de que Él estará con nosotros y que llegaremos a destino. Fíjate, la palabra bienaventurados viene del griego, también va a aparecer en pantalla, Macarios. Si te llamas Macario, siéntete muy feliz por tu nombre, es un gran nombre, Macario, ¿ok? Yo sé que es difícil encontrar Macarios en la vida, pero es un gran nombre, que de ahí es de donde viene la palabra bienaventurados. Y prácticamente significa extenderse. ¿Ok? Eso significa la palabra bienaventurados. Entiendo que la hemos interpretado como dichoso, feliz, bendecido, pero la palabra griega es extenderse. Y esto tiene que ver cuando Dios, lo que dice ahí, lo que ocurre cuando Dios extiende sus beneficios, o sea, las ventajas que Él confiere, y cuando Dios te pone nombre, o sea, el nombre que Dios le pone a sus hijos, el nombre que Jesús le pone a los ciudadanos de su reino es bienaventurado. O sea, todos somos Macario. Todos llevamos un Macario dentro de nosotros, o por lo menos eso es lo que Cristo Jesús quiere que desarrollemos. Y quiero aclarar algo acá.
el mismo concepto nos dice que solo Dios puede hacernos bienaventurados. O sea, no es ni los logros personales, ni el dinero, ni la casa, ni el carro, ni todo lo que el mundo nos vende. Nada de eso nos hace bienaventurados. Es solo Dios. Nada de lo que el mundo puede ofrecer logra satisfacer el corazón del hombre y la mujer. Es solo Dios. Por eso es cuando Dios extiende sus ventajas, sus beneficios, sus bendiciones. Mira, la palabra bienaventurado es tan importante que uno de los libros más importantes de la Biblia, que es los Salmos, empieza con esta palabra. El Salmo 1 empieza: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero esta palabra también es tan importante que el Sermón del Monte, que considero que es la cima de la Biblia, el Sermón del Monte que aparece en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, son la cima de la Biblia. Desde Génesis, el Espíritu Santo va preparando nuestra mente para llegar a ese sermón, para entender el sermón de la montaña. Que mira, si alguna vez no quieres leer la Biblia o no tienes ganas, lee Mateo 5, 6 y 7. Si no quieres leer otra cosa, memorízate Mateo 5, 6 y 7. Contiene el tesoro del cielo en 3 capítulos, el mensaje más importante de Jesús. Y lo que Jesús vino a transmitir a través de ese mensaje es su reino. Que ahora hemos entendido que el reino de Dios no es solamente una nación. El reino de Dios es una nueva mente. ¿Sí? El reino terrenal se ve a través de la mente de los humanos. Es una mente en temor, en preocupación y en miedo, ¿sí? Y la mente del reino se caracteriza por una mente sin miedo, sin preocupación. O sea, una mente en gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino. Y entonces Jesús viene y a través de su sermón nos explica de qué se trata el reino. Pero el sermón empieza hablándonos de las bienaventuranzas. El Sermón del Monte empieza con 8 bienaventuranzas, porque entiendo algo: Jesús, antes de hablar del reino, hablaba de cómo son los ciudadanos de ese reino. Él vino a traer un reino, pero antes de hablar de cómo es el reino, nos tenía que explicar cómo tú y yo podemos ser parte de este reino, cómo tú y yo podemos convertirnos en ciudadanos de este reino. Mira, las 8 bienaventuranzas que vamos a ver hoy están en orden cronológico como aparecen en Mateo capítulo 5. Y considero que más que una repetición de ciertas bendiciones, Dios nos estaba revelando a través del sermón de Jesús, nos estaba revelando el proceso para lograr ser bienaventurados. Es un proceso donde Dios quebranta nuestra vida, nos moldea y nos convierte en las personas que reflejan su carácter. Entonces, hoy vamos a estar revisando las 8 bienaventuranzas. Creo que cada nivel, la salvación es efectiva en un solo momento, pero al mismo tiempo la salvación son promesas y una herencia que tenemos que ir desbloqueando. Tú y yo en fe y en madurez vamos desbloqueando niveles. Y mira, cada una de las bienaventuranzas expresan 3 cosas que quiero que digas conmigo: identidad, fuerte, identidad, proceso y promesa. La identidad en cada declaración es bienaventurado. El proceso viene después y después viene la promesa. La identidad de un ciudadano del reino de los cielos, ¿cuál es? Bienaventurado. Estamos en ese proceso. Por lo menos lo digo por mí. Estábamos en el instituto hace algunos días y estábamos hablando acerca del gozo y de la mente de Cristo y vivir en paz y plenitud y gozo en toda circunstancia. Y hablábamos de cómo el apóstol Pablo se gozaba en las tribulaciones, en la cárcel, cuando lo golpeaban y en tantas cosas. Yo les decía, no, qué difícil es lograr eso. A mí se me poncha una llanta y se me acaba el gozo en ocasiones, ¿verdad? Algo ocurre en Adulam. Los 2 servicios anteriores han estado muy accidentados y se me puede ir la paz y la plenitud en un momento. Y yo les decía, es todo un desafío mantener el gozo y la paz en todo momento. Y les explicaba esto y les decía, pero si viene en la Biblia es que es posible. Así que no tenemos que desistir. O sea, si viene en la Biblia que podemos estar gozosos en todo momento, es que podemos lograrlo. Entonces, a través de las 8 bienaventuranzas vamos a ir desbloqueando niveles juntos. ¿Qué te parece? ¿Sale? El primer nivel, es la primera bienaventuranza, es bienaventurados. Esa es la identidad. ¿Cuál es el proceso? Los pobres en espíritu. ¿Y cuál es la promesa? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ojo con esto. El Sermón del Monte
empieza diciéndonos que el reino de los cielos es de nosotros en el primer paso. La puerta se abre y ya somos dueños del reino de los cielos. Pero ojo con esto, el reino de los cielos no se obtiene por poder, por posición, por privilegios, por riqueza, por obras, por nada de eso. De hecho, nada de lo que podemos hacer es suficiente para entrar al reino de los cielos. Nada, humanamente hablando, nos alcanza para entrar al reino. Al reino se entra pobre. Al reino se entra reconociendo nuestra necesidad de Dios y entendiendo que sin Él no somos nada. Entendiendo que sin Él no podemos. Entendiendo que las tres cosas que Él nos da es algo que solos no podemos resolver. Nadie puede perdonar nuestros pecados. Nadie puede darnos un nuevo corazón y nadie puede darnos vida eterna, solo Cristo Jesús. Y nada de lo que tengamos en la tierra soluciona estos tres problemas. Cristo Jesús sí. Por eso al reino se entra pobre, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Mira, cuando alguien recibe salvación, comúnmente lo hacemos acá en Adulam, las personas que vienen por primera vez y pasan a salvación, considero que la salvación y la santidad es automática en el Espíritu el primer día que las personas reciben a Cristo. El primer día que alguien viene y recibe a Jesús es salvo y totalmente santificado en el Espíritu. Pero ojo con esto, a Dios le toma toda la vida santificar nuestra alma y santificar nuestro cuerpo. Por eso Jesús dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque en el Espíritu es instantáneo, es inmediato. Recibimos el Espíritu Santo, recibimos la santidad, que es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero nos toma toda la vida aprender a hacer la voluntad de Dios. Santificar alma y cuerpo nos toma toda la vida. Entonces empezamos aquí. Por eso en el primer paso el reino ya es tuyo. Ya se te regaló el reino en el Espíritu. En el Espíritu ya eres santo. En el Espíritu ya es hecho. Ahora entramos en un proceso para llevar esta realidad del reino de los cielos a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Y ojo, mira, la segunda bienaventuranza, fíjate lo que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Después de entrar al reino, lo que ocurre después no es que todos tus problemas se solucionen. Discúlpame si alguien te vendió mal el evangelio. Qué triste que en ocasiones los cristianos hemos vendido mal el evangelio. Hemos malbaratado el evangelio. Si tienes problemas, ven a Jesús y todo se te solucionará. Sí, tu suegra se va a ir a vivir a otra ciudad. Gloria a Dios. Tu esposo va a adelgazar y se va a convertir en el hombre más. Vas a encontrar al amor de tu vida. Ven a Jesús y todos tus problemas se van a solucionar. Oiga, no es cierto. De hecho, seguir a Jesús en primera instancia te complica la vida. Lo he dicho en otras ocasiones, pero hay personas que se han acercado conmigo a decirme: pastor, desde que fui a Adulam y acepté a Cristo, verás cómo se me complicó la vida. Permíteme felicitarte, porque eso quiere decir que diste un paso más allá de solo aceptar la salvación. Porque el paso siguiente de aceptar el reino, ¿qué es? Llorar. Y hay otras versiones que dice: bienaventurados los quebrantados, o los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Mira, hay dos tipos de reyes en la Biblia. Un tipo que representa al rey según el mundo, y un arquetipo que representa a un rey según Dios. ¿Sí? Un rey elegido por Dios y un rey elegido por los hombres. El rey elegido por los hombres según el mundo es el rey Saúl. El rey Saúl, el pueblo lo elige porque estaba guapo, porque era más alto que los demás, porque parecía guerrero, ¿verdad? Los impresionó el vato. Ha de haber estado bien guapo Saúl, ¿verdad? Los impresionó Saúl. Entonces quisieron que Saúl fuera rey. Y Saúl tiene un punto importante. Recibe la unción de rey, porque antes eso hacían. El profeta llegaba con un cuerno de aceite de la unción y se lo echaba encima al rey para ungirlo como rey. Pero Saúl tiene esto: pasó de la unción al trono directamente. No fue procesado ni quebrantado. Por lo tanto, Saúl, tú notas en su corazón orgullo, arrogancia,
No le importaba la opinión de Dios, le importaba más la opinión de la gente. No le importaba ofender a Dios siempre y cuando estuviera bien con las personas. O sea, es terrible esto. Es el arquetipo del rey según el mundo. Ahora, del otro lado está el rey David, que es el rey elegido por Dios. David recibe la unción de Dios a través de Samuel para ser rey. Y David se va de la unción al desierto, de la unción al proceso, de la unción a la persecución. No fue de la unción al trono. Le tomó años a David pasar de la unción al trono, porque él necesitaba ser procesado por Dios. Entonces, hay personas que quieren pasar de la unción al trono, pero ese tipo de personas se caracterizan por ser parecidas al mundo. Quieren que Dios solucione todo como una varita mágica, y Dios no es así. Lo primero que ocurre cuando tú y yo tomamos el camino angosto y la puerta del reino de Dios se abre para nosotros es quebrantamiento. Mira, te lo voy a explicar así. De todas maneras el mundo te va a quebrantar. La Biblia dice que el mundo está lleno de aflicciones. O sea, de todas maneras, al que está procesado por Dios le da el mismo calor que al que no. Al que está siendo procesado por Dios tiene personas complicadas en su vida, igual que al que no. Pero hay aflicciones que son para nuestro crecimiento y hay aflicciones que son para nuestra destrucción. Todo tiene que ver con en qué manos estás. Mira, te lo voy a leer, porque esto aparece en 2 Corintios 7:10. Dice así: la tristeza, según la voluntad de Dios, produce un cambio de corazón y de vida que da por resultado la salvación. ¡Ey! Hay tristeza según Dios. Sí, entiendo, Dios no puede pecar, Dios no hace nada malo, ¿sí? Dios no causa daño a las personas, pero hay una tristeza, un dolor y un quebrantamiento que viene de parte de Dios. Hay algo que viene de parte de Dios. Obviamente cuando Dios lo hace con amor y ternura, pero Dios lo hace. Y cuando Dios produce esa tristeza, ese quebrantamiento y ese dolor, siempre es para nuestro bien. Ahora termino la lectura, dice: no debemos quejarnos de esas tristezas. Nos pasan cosas en la vida y lo primero que hacemos es: ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Si yo voy a la iglesia, Señor, ¿por qué yo? Y empezamos con la quejabanza, quejándonos del proceso. Y ojo con esto, eso ralentiza el proceso. La queja es resistirte al proceso. El no rendir eso a Dios hace que el proceso se ralentice. Pero cuando tú dices: confío en Él, no voy a quejarme de este proceso de tristeza, fíjate, de este proceso de duelo, de este proceso de quebrantamiento, estoy en las manos del alfarero, entiendo lo que está pasando. Mira, pero la tristeza, dice, del mundo produce muerte. O sea, la tristeza del mundo es una aflicción que no trae buen fruto. De hecho, trae un pésimo fruto. Mira, quiero decirte algo acá. Bienaventurados los que lloran. Dios te ha visto llorar. Y no solamente te ha visto llorar, Él llora contigo. El salmista dice que Dios estará con nosotros en la angustia. Y tú pudieras decir: sí, Dios, pero ¿por qué no resuelves las cosas? Porque Él no prometió que te iba a resolver las cosas. Él prometió que iba a estar contigo y que te iba a dar paz en medio de la tormenta. Pero Él no te prometió resolverte la vida. Al contrario, pienso que un buen papá permite que sus hijos crezcan a través de la aflicción. Él siempre va a estar contigo. Él llora contigo, pero Él también sana tu corazón y venda tus heridas. Él es especialista en hacerlo. La siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Familia, la mansedumbre y la humildad son el resultado del quebrantamiento. La ira y la venganza también. Pero cuando el mundo es el que nos quebranta, lo que produce en nuestro corazón es enojo y deseo de venganza. Pero cuando Dios es el que nos quebranta, ¿qué produce? Mansedumbre y humildad. Ahora, fíjate, la humildad empieza con una decisión. La humildad empieza con esta certeza: yo no soy Dios. Ahí empieza la humildad. Si tú quieres tener paz, necesitas entregarle el control a Dios.
Porque ese es el intercambio. ¿Quieres paz? Entrega el control. Si quieres el control, vas a entregar la paz. Y te tengo una noticia, no, es falso el control. O sea, no sirve, no tiene pilas. Diokis lo tienes ahí nomás, porque no podemos controlar nada. La humildad es decir, Dios tiene el control. Yo no tengo el control ni de las circunstancias, ni de las personas, de nada. No tengo el control de nada. Él es el que tiene el control sobre cada situación. Y desde ahí empieza la humildad. Yo no soy Dios. El siguiente paso de la humildad es aceptar a las personas y a las circunstancias tal y como son. Esto no es una actitud negligente, es una actitud en control de tus emociones. Aceptar a las personas como son y aceptar a las circunstancias como son no es de negligentes, de hecho es de personas con mucho autocontrol. Mira, en la humildad, cuando tú reconoces quién es Dios, lo siguiente que pasa es que empiezas a observar tu propio valor. Que tu propio valor no te lo da el éxito, ni las cosas, ni la ropa, ni el apellido, ni el dinero. Entiendes que tu valor viene directamente de quién es tu Dios. De hecho, Jesús en el mismo Sermón del Monte les dice a las personas: no valen más ustedes que los pájaros, no valen más ustedes que las flores. Porque otra vez, creo que identificamos el valor con lo que comemos y con lo que vestimos, o sea, con lo material. Y Jesús les estaba diciendo: no, ustedes valen más que todo lo material. Cuando una persona reconoce el valor de Dios, lo siguiente que pasa es que reconoce su propio valor. Y ese valor no tiene que ver con género, dinero, apariencia o nacionalidad. ¿Y sabes qué pasa después? Reconoces el valor de tu prójimo. Humildad es cuando ves a cada uno de tus prójimos con mucho valor, porque también Dios los ama y porque también son hechura de Cristo Jesús. Y ahora, la mansedumbre. Mientras la humildad es una cuestión de valor, la mansedumbre es lo que ocurre en tu vida como resultado. Y quiero que lo veas así: la mansedumbre es resultado de la humildad, porque la mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos negativos. La mansedumbre evita el caos interior por lo que no puedes controlar. Te lo decía ahorita, entrega el control y hay una paz interior. A eso se le llama mansedumbre. La mansedumbre evita el caos interior. Y vuelvo a eso, no es una actitud negligente, es una actitud donde yo decido cómo sentirme y yo sé quién soy en Cristo. ¿De acuerdo? Siguiente bienaventuranza, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mira, mientras la humildad es un acto de justicia en valor, porque yo te he dicho que justicia es regresarle el valor a lo que es valioso, en este punto la justicia viaja de un grado espiritual o emocional a un grado material. Es cuando las personas van y hacen del amor de Dios algo real y tangible para las personas en necesidad. Por eso esta escena es fabulosa, la escena final donde Jesús les dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y fuiste a verme. Yo era cada una de esas personas. Es este tipo de justicia, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este tipo de personas son las personas que anhelan fervientemente que se haga la voluntad de Dios. Y hay algo hermoso acá: mientras tú puedes saciar una necesidad material, porque no solamente has entendido el valor de la persona, sino que reaccionas en amor, porque es bonito valorar a los demás, ¿verdad? Y verlos con gracia, pero yo creo que es mucho mejor reaccionar en ser movido a misericordia con las personas. Pero cuando tú haces eso, tú puedes estar satisfaciendo una necesidad física, y según la bienaventuranza dice que Dios satisface nuestra hambre espiritual. Empezamos como pobres en espíritu y aquí somos saciados. Hay un hambre espiritual que solamente Dios puede llenar. ¿Te vas dando cuenta cómo esto se va construyendo poco a poco? Siguiente bienaventuranza, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mira, se complica un poco más el proceso. Es bueno, pero se complica. El que tiene hambre y sed de justicia comúnmente tiene que ver con ayudar a un necesitado o a una persona que padece en alguna situación, pero que no conoces.
Y es fácil ayudar a alguien que no conoces, ¿verdad? Es fácil hasta ser movido a misericordia por alguien que no conoces. Y ves a alguien pidiendo en la calle y dices, ay, tiene necesidad. Pero perdonar a alguien que conozco, alguien con quien vive en mi propia casa, alguien que debió amarme y no me amó como debía amarme. Mientras la justicia tiene que ver con algo que el mundo necesita, la misericordia tiene que ver con algo que tú haces con tu círculo más cercano. La misericordia tiene todo que ver con una persona que se comporta en conformidad a como fue tratado por Dios. Y eso se realiza cuando tú cubres el pecado del otro, cuando perdonas al otro, cuando sueltas la ofensa, sabiendo que el único que hace justicia es Dios. El único que hace justicia es Dios. Y cuando tú muestras misericordia, recibes misericordia. Y fíjate lo que ocurre después de dar misericordia. La siguiente bienaventuranza es hermosa y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta parte me puso tan reflexivo, porque le decía: Dios, ¿por qué hasta este punto te podemos ver? O sea, ¿por qué en el antepenúltimo nivel te podemos ver? ¿Por qué hasta este punto? Y me dijo: porque los requisitos para verme siguen siendo los mismos desde el Antiguo Testamento, me dijo. Los requisitos para el reino, entras desde el inicio, pero para verme a mí, los requisitos, los salmos dicen: ¿quién entrará al lugar santo y quién subirá al monte del Señor? Y dice: limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha dicho mentiras ni hablado con vanidad. Oigan, ¿estamos reprobados? Yo leo el pasaje y digo: el limpio de manos, bueno, la mitad ya se fue. El puro de corazón queda como un 20%. El que no ha dicho mentiras, bueno, queda el 1%. Y luego el que no ha hablado vanidad. Pues ya nos vamos todos, ¿verdad? Yo le decía a Dios: entonces no podemos entrar nunca. Me dice: sí, porque en la gracia, aunque los requisitos siguen siendo los mismos, la regla es diferente. ¿Y cuál es la regla?, le dije. Para ser limpio de corazón, la regla es que tú perdones al otro como yo te he perdonado a ti. La oración del Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas. ¿Cómo qué? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, escucha esto: cuando alguien retiene la ofensa, cuando alguien retiene el dolor que alguien más le hizo, también retiene la culpa de sus pecados. Aunque en el mundo espiritual el perdón sea efectivo, aunque en el mundo espiritual Cristo Jesús haya pagado por tus pecados, si tú retienes el pecado de tu hermano, retienes tu culpa. Por eso hay personas que no pueden ver a Dios. Por eso hay personas que todavía dicen: ¿qué me pasa en mi relación con Dios? Que no logro avanzar. ¿Qué me pasa? Me siento estancado en mi relación con Dios. Me siento frío en mi relación con Dios. No sé cómo avanzar. Y creo que lo más probable es que sigues guardando una raíz de amargura en tu corazón. Que no has logrado perdonar a tu padre o a tu madre o a tus hermanos o a tus amigos que te traicionaron o a cualquier persona que te ha causado dolor. Porque la regla es: perdóname como yo perdono a los que me ofenden. El nivel de perdón que tú otorgas es el nivel de perdón que tú recibes. Esa es la regla. Por eso dice: los de limpio corazón verán a Dios. El de limpio corazón no es el que tiene una conducta perfecta. Haz conmigo: ¡qué bueno! ¿Sabes quién es el de limpio corazón? El que ha perdonado a su hermano todas sus ofensas. Mira, no sé lo que la otra persona te hizo a ti, pero sí sé lo que tú le hiciste a Cristo y lo que le sigues haciendo. Y Él te perdonó, y Él cubrió tu pecado, y Él no te exhibió. Cuando tú y yo reaccionamos de esa manera, somos de limpio corazón, y entonces podemos ver a Dios. Y en este punto, familia, es cuando nos deshacemos de toda intención maligna. Antes de este punto, hay cierta justicia que podemos hacer para manipular. Hay cierta justicia que podemos hacer para callar nuestra conciencia. Hay cierta misericordia que hacemos porque me conviene. En este punto, ya tus intenciones son
limpias, corazón y mente limpia. Haces las cosas simple y sencillamente porque vives coherentemente según lo que has recibido de parte de Dios, no por lo que el otro merece o lo que esperas, sino por lo que ya se te dio. Siguiente bienaventuranza, penúltima, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Después de 7 niveles, como dice la pastora Miss, ahora sí se te nota Dios. Hasta este punto la gente puede decir: en verdad es un hijo de Dios. Un pacificador es alguien que está en paz con Dios, alguien que está en paz con él mismo y alguien que está en paz con las personas. En este punto alcanzamos el shalom, la paz y la plenitud interior. Y disculpa la noticia, pero apenas estamos listos para entrar en la parte más difícil del camino. Todos estos 7 pasos de las bienaventuranzas nos preparan para ahora sí entrarle a la parte buena. Todo lo demás fue purificación. Perdonamos pecados, somos perdonados. Sí, subsanamos las consecuencias de nuestros propios errores y de los errores de otros. Son situaciones del mundo, aflicciones, pero en esta bienaventuranza, después de convertirnos en pacificadores, entramos a la parte más difícil, pero también la parte más donde recibimos más recompensa, la parte del camino más gratificante. Y te la leo, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Tal vez antes la aflicción era porque habías tomado malas decisiones o porque eras obstinado. Aquí la aflicción es porque estás haciendo las cosas bien. Qué bonito es ser perseguido por hacer lo bueno. Te lo digo de corazón. Veo en la palabra de Dios cómo los mártires de la Biblia morían devorados por las fieras en el Coliseo romano, cantando y adorando a Dios. Veo cómo los apóstoles, aún en la cárcel, daban su vida con gozo, porque ser perseguido por hacer lo bueno, creo que es una de las satisfacciones más grandes. Mira, y aquí terminan las bienaventuranzas. Y me impresiona algo: las bienaventuranzas terminan como empezaron. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Te lo decía, desde el primer día recibes el Espíritu Santo, desde el primer día recibes santidad. Y si eres valiente, entras en un proceso de santificación y hay un final donde esta promesa se hace real y dice: ellos son dueños del reino de los cielos. Porque considero algo, familia: hay garantías en Dios, hay garantías reales en Dios. Yo creo que Dios nunca deja nada a medias. Dios siempre termina lo que empieza. Y mira, quiero ponerte una frase en pantalla. Dice: cuando Dios posee a alguien, es de por vida, porque Él nunca desiste de su elección. Creo que Dios nos ha preparado para este momento durante muchos años. Cada palabra ahora la puedo ver como el proceso del kintsugi. Estuvimos rotos, veníamos mal estructurados y tuvimos que ser rotos por la mano del alfarero. Y Él nos tuvo que volver a hacer, pero nos soldó una vez más con oro, con el oro de su presencia. Esto es lo que ha ido pasando a través de los años. En el 2023, restauración completa. En el 2024, el shalom. Y hoy veo a Adulam como esa vasija completa y soldada. Ahora, las vasijas no son solo para que estén de adorno. Las vasijas tienen una utilidad. Y en mi conversación con Dios para la sesión de hoy le decía: Dios, ¿y para qué son las vasijas? Y me llevó al Salmo 23 cuando dice: mi copa está rebosando. Me dice: las vasijas que yo transformo, que yo moldeo, son para después llenarlas de gozo, llenarlas de mi presencia. Como dice la Biblia, sean llenos del Espíritu Santo. Así como dice que el reino de los cielos es gozo y paz en el Espíritu Santo, dice: cuando ya fuiste restaurado, quebrantado y restaurado, estás listo para recibir el óleo de gozo, la presencia del gozo. Y mira, las bienaventuranzas terminan con esta promesa hecha. Después de leer cada bienaventuranza, Jesús termina esta parte de su sermón con esta frase que dice: gócense y alégrense, porque su recompensa es grande
en los cielos. Cada parte de las bienaventuranzas primero nos quiebra y después nos va reestructurando. Cuando estamos completos, entonces nos da este óleo de gozo, esta unción de gozo y alegría. Familia, ese es el punto en el que está Adulam. Adulam terminó su proceso fuimos quebrantados, restaurados, soldados con oro, restaurados con la presencia de Dios, y ahorita estamos listos, pero necesitamos ser llenos del gozo y la alegría de Dios. Y mira, dice: gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos. Este trabajo, familia, es un trabajo de dos. Acuérdate, bienaventurados. Se requiere su gracia, pero se requiere nuestra completa rendición. Y yo le oraba y le decía a Dios: qué hermosas promesas nos has dado. En cada parte del proceso hay una promesa. Sí fuiste entendiendo cada promesa, pero imagínate al final, dice, al final lo logras. Eres bienaventurado, lleno de gozo y alegría, lo logras. Y yo le decía: Dios, gracias, mira, recibimos una recompensa eterna y todavía nos das una recompensa terrenal, porque qué difícil es vivir en gozo en la tierra, y lo logras de la mano de Cristo Jesús. Pero nunca le había preguntado a Él, nunca. En casi 39 años, 11 años de ministerio, nunca le había preguntado. Y le pregunté: Dios, ¿y cuál es tu recompensa? He entendido la mía. Y creo que en ocasiones estamos como muy obsesionados de qué me puede dar Dios, ¿no? ¿Y qué voy a recibir de todo esto? Y me atreví a decirle: Dios, ¿y cuál es tu recompensa? Y yo sentí algo en el espíritu, como que nadie le había preguntado nunca eso a Él. Yo sentí como que era la primera vez que le preguntaban cuál era su recompensa, cuál era su premio. Si yo tengo un premio eterno, ¿y el de Él? Y me contestó y me dijo: mi recompensa y mi triunfo son las personas que me han permitido quebrantarlas, moldearlas y llenarlas con mi presencia. Esa es mi recompensa eterna. Las personas que reflejan mi carácter y que me han permitido moldearlas para que se parezcan a mí, esas personas son mi recompensa. Y cuando estaba escuchando esa voz de parte de Dios, se abrió una visión profética en mi mente y vi un gran salón, como si estuviera en el cielo. Vi un gran salón con vitrinas llenas de vasijas de diferentes estilos y tamaños, y todas habían sido restauradas. Y cuando me acerqué, cada vasija tenía el nombre de una persona. Le dije: Dios, ¿qué es esto? Y me dice: son mis victorias, son mis trofeos, son mis premios. Y ahí está mi fidelidad, y ahí está la virtud que yo tengo de sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Mira, nuestro premio es un galardón precioso, pero su premio somos nosotros cuando nos dejamos moldear por su mano. La banda puede pasar. Y ahora sí declaramos la visión para el año 2025. Quiero que la declaremos juntos. Nuestra visión para el siguiente año: estamos listos para ser llenos del Espíritu Santo y listos para ser llenos de gozo y alegría. Es bienaventurados. Esa es nuestra palabra para el año 2025, y el texto que Dios nos dio es el Salmo 30:11. Quiero que lo leamos todos bien fuerte. Léelo fuerte conmigo. Dice: tú cambiaste mi tristeza en baile, me quitaste la ropa del luto y me vestiste de alegría. ¿Lo puedes leer más fuerte? Dice: tú cambiaste mi tristeza en baile, me quitaste la ropa del luto y me vestiste de alegría. Damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús, iglesia. Vamos, vamos, vamos.